En este esquema podemos ver un ejemplo de aplicación de un amplificador operacional trabajando como comparador. Primero vamos a intentar diferenciar las distintas partes que hay en este circuito. Por una parte nos encontramos el comparador, cuyas entradas inversora y no inversora están alimentadas por la tensión que se genera en sendos divisores de tensión. El divisor de tensión que alimenta la entrada inversora está formado por dos resistencias de 10K cada una, con lo que la tensión en la entrada no inversora será de valor fijo y dado que la alimentación es a 9 voltios, el valor fijo de la entrada, inversora será 4 voltios y medio. Por otra parte, la tensión que alimenta a la entrada no inversora está obtenida por el punto medio entre las dos resistencias del divisor de tensión, que en este caso son una resistencia fija de 1K y una resistencia variable con la luz de característica negativa, una LDR. Por lo que esta tensión con la que alimentamos la entrada no inversora será una tensión que varíe en función de la intensidad luminosa. Por lo tanto, a la salida del comparador tendremos tensiones positivas en el caso de que la tensión en la entrada no inversora sea superior a la tensión en la entrada inversora, y tendremos tensiones negativas, como es el caso que se refleja en este momento, cuando las tensiones en la entrada no inversora sean inferiores a las tensiones en la entrada inversora. Con esa tensión que obtenemos a la salida del comparador, nosotros debemos de trabajar. En concreto, con lo que tenemos que trabajar es con la corriente que por esa salida fluye. Realmente la corriente que entrega un comparador es una corriente muy pequeña, prácticamente incapaz de excitar a ninguna carga. Más si cabe, incapaz de excitar a la carga que pretendemos actuar, que es una bombilla que simula los aparatos o receptores de iluminación de una instalación. Por lo que esta corriente que circula por la salida del amplificador operacional, del comparador, debe ser amplificada con ayuda de un transistor y su correspondiente red de polarización. Una vez que a nosotros amplificamos la corriente, tendremos suficiente corriente ya circulando entre colector y emisor, y esa corriente, si hemos dimensionado adecuadamente el circuito, ya será suficiente como para excitar a la bobina del relé. En el circuito de aplicación del relé tenemos la carga, en este caso las bombillas del sistema de iluminación. El objetivo de esta instalación es que las bombillas se enciendan cuando haya una intensidad luminosa ambiente baja. Tal cual está representado el circuito, tenemos una intensidad luminosa ambiente alta, con lo que la LDR presenta una resistencia de 400 ohmios, inferior a la resistencia de 1K que está en su mismo divisor de tensión, con lo que tendremos en este punto será una tensión inferior a la que encontramos en este otro. Por lo tanto, a la salida del comparador, valor de tensión negativo. Como este punto es más negativo que este, el transistor estará cortado. Al disminuir la intensidad luminosa que incide sobre la LDR, conseguiremos que la resistencia de la LDR aumente y, por lo tanto, aumente también la tensión a la entrada no inversora del comparador, llegando un momento en el que la tensión en la entrada no inversora del comparador sea superior a la tensión en la entrada inversora del comparador, y por lo tanto a la salida del comparador pondrá una tensión positiva. Con esa tensión positiva, puesto que este punto va a ser de una tensión más positiva que este, y va a ser una tensión suficiente para polarizar adecuadamente el transistor, conseguiremos que el transistor entre en conducción, amplifique la corriente que entra por la base y la amplifique de tal manera que sea suficiente como para excitar a la bobina del relé, que conmutará sus contactos y hará que la bombilla luzca. Veamos efectivamente que al ir decrementando la intensidad luminosa ambiente, conseguiremos que finalmente
el alumbrado se actúe.